Contexto Así Vivimos. Está con nosotros ya Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Luis Alfredo, bienvenido. Vamos a ver cómo estamos viviendo en este momento según los datos que ustedes tienen. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días a todo su auditorio. Y pues bueno, nosotros hemos sido muy enfáticos en el tema del presupuesto y en el tema de cómo evaluarlo. Y en esta evaluación del presupuesto a nosotros nos interesa mucho evaluar un indicador que pues es de vital importancia para todos los laguneros y para todos los coahuilenses y duranguenses en general. Algo que nos sorprende mucho es que educación siempre es una de las partidas presupuestarias a las que más se le destina en todos los estados y a nivel federal, y es donde pues desgraciadamente los resultados que nosotros quisiéramos ver reflejados pues no los estamos viendo de manera positiva. Tan solo en Coahuila, para informarle a la población en general, tenemos un total de 4,222 escuelas, tanto públicas como privadas. 8 de cada 10 escuelas en el estado son públicas y 2 son privadas. Tenemos un total de 28,724 maestros y un total de 620,875 alumnos. Es decir, somos un estado que pues prácticamente cubre una gran cantidad de su cuota escolar, un estado en donde no se ve tanta deserción como se vería, por ejemplo, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Pero pues aún y con estas cantidades nosotros encontramos que hay ciertas cosas que es importante revisar. Por ejemplo, si nosotros dividimos a la población que está pues prácticamente en edad escolar de primaria y secundaria, que es los estratos de INEGI donde nosotros podemos separar a la población, encontraremos que en Coahuila hay 555,227 niños y adolescentes en edad escolar primaria y secundaria. Tenemos 337,136 niños en primaria y 155,316 en edad secundaria. Es decir, si le restamos la población que nosotros ahorita platicamos, que es la población total en esta edad, a la población que está adscrita en primaria y secundaria, quedarían 62,775 niños y jóvenes adolescentes que no están yendo a clases. Es decir, 1 de cada 10 niños y adolescentes en Coahuila, de acuerdo a esta resta que estamos haciendo, no está yendo a la escuela, ¿no? Y esto es peligroso porque si no está yendo a la escuela, pues lógicamente va a estar, vamos a llamarlo así, entretenido o inmerso en otras actividades que no tienen que ver con su desarrollo educativo. Uh-huh. Pues siempre interesante y muy comprometedor el tema de educación. ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal respecto a los números que ustedes tienen en materia de educación en el entorno más próximo? ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? Pues mira, cuando nosotros analizamos los resultados, por un lado tenemos un problema que son niños y jóvenes que no están yendo a la escuela, y por otro lado tenemos los que sí están yendo a la escuela. Pero el hecho de que tú tengas un certificado de primaria o de secundaria no quiere decir que ya por tenerlo ya eres capaz de hacer ciertas operaciones matemáticas o de tener capacidad de comprensión y retención de la lectura, ¿no? Y para ello existen las pruebas estándares para todas las escuelas y todos los colegios, que son las pruebas Planea. Es decir, hoy los gobiernos estatales y locales están enfrentando estos dos problemas. Por un lado, el problema de la deserción y por otro lado, el problema de la calidad educativa que están recibiendo nuestros niños y jóvenes en las escuelas. Y cuando revisamos estas pruebas, nos damos cuenta de que al menos a nivel estatal en Coahuila, el 49,8% de los estudiantes de educación básica reprobaron la prueba de lenguaje y comunicación. El 30,3% prácticamente panzaron. Esa es la descripción gráfica, ¿no? Tienen un 6, no vamos a decir están en 8, 9, 7, no, panzaron, un 6, ¿no? El 15,8% sacó un resultado satisfactorio y solamente el 4,2% sacó un resultado sobresaliente. Ahora, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre estudiar en una escuela pública y una escuela privada, sí. Esta prueba sí te marca una diferencia bastante grande, porque mientras el 54,2% de los estudiantes de escuelas públicas reprobaron esta prueba, en las escuelas privadas fue el 17,2%.
Entonces, sí hay una diferencia muy marcada entre estudiar en una escuela de sistema público y una de sistema privado. Independientemente de todo, porque finalmente se supone que son los mismos planes de estudio, a lo mejor los métodos cambian, pero los objetivos son los mismos entre la escuela pública y la privada. Insisto, las currículas son las mismas, pero lo que cambia es la manera en que se enseña, los métodos que se emplean y las herramientas y los recursos adicionales que se pueden tener en una escuela privada, ¿no? Y el incentivo de tener experiencias distintas a las que comúnmente se tienen, ¿no? Los clubes de lectura, los de reflexión, etcétera. Es más, la cantidad de libros en vivo y a todo color, ¿verdad? No virtuales, sino la cantidad de libros que puedes acercarles y demás. En ese sentido, creo que si se hiciera el comparativo habría también una diferencia abismal, ¿no? Entre lo que es la escuela pública y la privada. Sí, de hecho, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, hace ciertos censos para detectar cuáles son los recursos, por ejemplo, tecnológicos con los que cuentan las escuelas privadas y las escuelas públicas. Y esto es impresionante, ¿no? Que a nivel nacional hay una gran diferencia entre la cantidad de escuelas que no tienen ni siquiera una computadora y hay escuelas que no tienen acceso a Internet, ¿no? Y esto es vital para el desarrollo de los muchachos en la actualidad. A nosotros nos parece muy interesante que México esté tan rezagado en las pruebas PISA. Y se habla de que estamos rezagados, pero no estamos haciendo algo que realmente nos posicione a nivel nacional. Desde los estados no hay una política estatal que diga vamos a promover la lectura, vamos a promover el desarrollo de las matemáticas. Somos un estado que tiene mucha atracción de inversión extranjera directa, que centra su economía en la industria, y estas cifras al menos a mí me parecen preocupantes porque cuando sacamos los resultados de la prueba Planea, por ejemplo, en matemáticas, el 57.3%, es decir, casi 6 de cada 10 niños están reprobando la prueba de matemáticas. Y no nos podemos dar el lujo, al menos el estado de Coahuila, con esta economía que gira en torno a la manufactura, a la innovación y al desarrollo tecnológico, de tener estos números en reprobación de matemáticas, porque al final de cuentas es un pilar de la formación educativa de las matemáticas, y en un futuro pues la economía va a ver sus estragos en esto. El típico comparativo entre los países desarrollados y los que no lo somos, ¿no? La cantidad de estudiantes en ingenierías y la cantidad de estudiantes en carreras de humanidades, que eso hace mucha diferencia. Así es. Desgraciadamente. Oye, pues muy interesante. Pero también el hecho de que, bueno, de veras que estas cifras deberían preocupar más y ocupar más a las autoridades, porque estamos hablando de que en términos de cantidad, pues estamos mal. El 10% de los niños no asisten a la escuela, de acuerdo con estas cifras. Niños y jóvenes adolescentes. Niños y jóvenes, así sí, es. de educación básica y educación de primaria y secundaria. Primaria y secundaria, exactamente. Pero en términos de calidad estamos peor todavía, ¿sí? Sí. O sea, si en cantidad estamos mal, en calidad estamos peor. Ajá. Porque ¿qué caso tiene decir, mira, es que pasó de año, ¿sí? Bueno, pero el que pase de año no quiere decir que tenga la excelencia educativa que se requiere. Digo, resulta realmente preocupante el hecho de que los niños y adolescentes de hoy no saben razonar. No te saben una tabla de multiplicar, les preguntas 9 por 8 y sacan la calculadora el celular. o el celular para hacer la multiplicación. Así o sea, es. no multiplican, no razonan. Yo he hecho pruebas así con niños y adolescentes. A ver, léeme esto. Lo lee. ¿Y qué quiso decir? A ver, espérame. Y lo vuelven a leer. O sea, no retienen a No la hay primera. capacidad de retención. No hay Así capacidad es. de retención, pero sobre todo de raciocinio, de razonamiento. Comprensión. Así es. De comprender lo que están leyendo, lo cual resulta preocupante. Y bueno, ¿qué va a pasar? Esa es la incógnita con la reforma educativa, ¿verdad? La Así es. reforma de la reforma que aún no se anuncia. Y muchas de las veces piensan que todo se resuelve con presupuesto. Desgraciadamente, la
la visión de nuestras autoridades ha sido esa, ¿no? El problema se resuelve con más presupuesto. Otra vez la cantidad sobre la calidad. Y bueno, es lo que nosotros nos preguntamos desde el CCI, ¿no? Por ejemplo, a la Secretaría de Educación se le destinan 20,413 millones de pesos en el gobierno del estado de Coahuila. Es decir, casi el 40% de todo el presupuesto del gobierno del estado. Pues sí, pero el 85% se va a la nómina. Exactamente 14,863 millones de pesos se van prácticamente a nómina, 186 millones a materiales y suministros, 457 millones a servicios generales, 4,905 a transferencias, subsidios y otras ayudas para el sector educativo. Y me preocupa mucho que el tema de inversión pública, que es donde debería de aquí de aparecer cuántas aulas se van a construir más, cuántos salones se van a equipar más, pues el rubro de inversión pública aparece en ceros. Al menos en el presupuesto del gobierno del estado de Coahuila, el ramo de inversión pública del sector educativo me aparece en ceros. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle, por un lado, para abrazar a esta población infantil y adolescente que no está en las escuelas y las que están abarrotados? Porque hay que decirlo, hay una gran cantidad de salones que están sobrepoblados en el sistema educativo del gobierno del estado, que no es exclusivo de Coahuila, pasa en todos los estados del país. Y por otro lado, tenemos un desempeño muy bajo de los alumnos y de los docentes a nivel estatal. Pues sí, preocupante en materia educativa, pero también preocupante en materia de seguridad. En este dato también quedan a conocer el Consejo Cívico de Instituciones de esta reducción de los presupuestos en materia de seguridad pública. Lo publica el Consejo Cívico de Instituciones Laguna, el Fortasec, que es el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los Municipios, tuvo a nivel nacional una reducción del 20.13%. Pero en el caso de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo fue superior todavía esa reducción. En Torreón el 26.75%, en Gómez Palacio el 24.05% y en Lerdo el 24.74% menos. Mientras que en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que es a nivel estatal, mientras que en el nacional subió 3.05%, a nivel estatal en Coahuila se redujo 8.44% y en Durango ahí sí les fue bien porque tuvieron un incremento del 7.43%. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Alfredo, por tu presencia con nosotros. Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del Observatorio de la Laguna. Nos dejas un punto de contacto donde la gente pudiera consultar todo lo que ustedes hacen. Así es, todos estos datos ustedes los pueden revisar a través de nuestra plataforma observatoriolaguna.org.mx y darle seguimiento a nuestros posts que estamos sacando diariamente en nuestras redes sociales, Observatorio Laguna en Facebook y Observatorio Lag en Twitter. Muchas gracias.